Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de matemáticas. Con la actividad, cada semana tenemos más plantas. ¿Y qué aprenderé? Aprenderé a explicar cómo aumenta la cantidad de plantas sembradas por Santosa y Alejandro cada semana y estimar las plantas que tendrán de acuerdo al patrón constante. ¿Qué debo de tener en cuenta para lograrlo? Para lograrlo, debo representar con tapitas y números la cantidad de plantas sembradas cada semana. Además, debo proponer una estrategia y explicarla, así como también debo explicar por qué se puede calcular la cantidad de plantas sembradas cuando aumenta de manera regular. ¿Qué necesitaré? En esta actividad necesitaré los siguientes materiales: lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso, tapitas u otro material que se pueda contar. Santosa y Alejandro no tienen una huerta o un jardín donde sembrar y cuidar plantas, pero investigaron sobre diversas formas de cultivar plantas en espacios pequeños y emprendieron un proyecto que les ha permitido aprender a medir y estimar la cantidad de tierra que necesitarán para sus plantas. Así han aprendido algunas estrategias de cálculo con la multiplicación de números. Sigamos acompañándolos. Reto número 1. ¿Cómo aumentar la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? A Santosa y Alejandro les encantó su proyecto y por ello, semana tras semana, aumentaron las cantidades de plantas que sembraron. Observa la cantidad de plantas que tenían las primeras 3 semanas. En la primera semana, Santosa pudo sembrar 4 plantas. En la segunda semana, sus plantas aumentaron y obtuvo 8 plantas sembradas. En la tercera semana, las plantas siguieron aumentando. Ya no tenía 8 plantas, sino que ahora tendría 4 plantas más y llegaría a sembrar 12 plantas. Al pasar las semanas, ¿qué pasó con la cantidad de plantas? ¿Estás observando la gráfica? Muy bien. Al pasar las semanas, las plantas fueron aumentando. Observa la cantidad de plantas de la primera semana. ¿En cuánto aumentó esa cantidad? En la segunda semana, muy bien. En la segunda semana aumentó 4 plantas más y sumaron 8. Observa la cantidad de plantas que había en la segunda semana. ¿En cuánto aumentó esa cantidad en la tercera semana? Observemos la segunda semana. Y ahora veamos lo que aumentó en la tercera semana. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien. En la tercera semana aumentó 4 plantas más. ¿Y en cuánto aumentó esa cantidad en la semana 3? ¿Ya lo observaron? Correcto, en la semana 3 aumentó 12 plantas. ¿Cómo podrías explicar la forma en que aumentó la cantidad de plantas sembradas semana a semana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo podrías explicar? Muy bien, que cada semana las plantas fueron aumentando de 4 en 4. Utiliza tus tapitas para representar las cantidades. Luego completa los datos en el siguiente gráfico para explicar el aumento. Observemos el gráfico. Cada semana fueron aumentando 4 plantas. Semana 1, 4 plantas. Semana 2, 4 plantas más. Semana 3 aumentaron nuevamente 4 plantas. Semana 4, 4 plantas más. Y la semana 5 también aumentaron 4 plantas. Ahora veamos el cuadro. En la semana 1 han aumentado 4 plantas. De la semana 1 a la semana 2 han aumentado 4 plantas más. Por lo tanto, en la semana 2 tenemos 8 plantas. De la semana 2 a la semana 3 han aumentado
4 plantas más. Por eso en la semana 3 tenemos 12 plantas. De la semana 3 a la semana 4 han aumentado 4 plantas más. Por lo tanto, en la semana 4 tenemos 16 plantas. De la semana 4 a la semana 5 también han aumentado 4 plantas más. Por lo tanto, en la semana 5 debemos de tener 20 plantas. De acuerdo a lo observado, si sigue aumentando de esa manera la cantidad de plantas, ¿cuántas plantas tendrá en la semana 6? A ver, veamos. En la semana 6 tendrá 24 plantas, porque estamos observando que las plantas aumentan de 4 en 4. Cada semana va aumentando 4. Por lo tanto, en la semana 6 tendrán 24 plantas. ¿Cómo obtuviste la respuesta? Ya lo sabemos, ¿verdad? Claro que sí. Sumando de 4 en 4 o multiplicando 6 por 4 es igual a 24. ¿Cómo explicarías la forma en que aumenta la cantidad de plantas sembradas? A ver, ¿qué dirían ustedes? Muy bien. Todas corresponden a un mismo patrón, que es sumar de 4 en 4 o 6 por 4 es igual a 24. ¿Cómo aumentará la cantidad de plantas de Santosa y Alejandro cada semana? Reto número 2. ¿Cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? A ver, observemos nuevamente la gráfica. Como viste, Santosa y Alejandro sembraron 4 plantas cada semana. Ellos continuaron con su proyecto e incrementaron la cantidad de plantas hasta la semana 10. Observemos la tabla. En la semana 1, Santosa y Alejandro sembraron 4 plantas. Como las plantas van aumentando de 4 en 4, en la semana 2 también sembró 4 plantas más. Por lo tanto, llegó a la semana 2 con 8 plantas. En la semana 3 aumentó 4 plantas más. Por lo tanto, en la semana 3, Santosa y Alejandro ya tienen 12 plantas. Luego viene la semana 4, donde tienen 16 plantas. Luego viene la semana 5, con 4 plantas más y llegan a 20. Luego viene la semana 6 con 4 plantas más y llegan a 24. La semana 7 llegan a 28. La semana 8 llegan a 32. La semana 9 a 36 plantas. Y la semana 10 aumentan 4 plantas más y llegan a 40 plantas. Como estamos observando, es el mismo patrón. Cada semana va aumentando 4 plantas más. ¿Cuántas plantas tendrán en la semana 10? Ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. En la semana 10 tendrá 40 plantas. ¿De qué manera puedes calcular la respuesta? Muy bien. Sumando de 4 en 4 o multiplicando 10 por 4, 40. Si Santosa y Alejandro plantaron diferentes cantidades cada semana, ¿podrías saber cuántas plantas sembrarán en algunas semanas más? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? Claro, si Santosa plantara diferentes cantidades de plantas en cada semana, no podríamos saber cuántas plantas sembrará en algunas semanas más, porque las plantas que ha ido sembrando cada semana no tendrían un orden o un patrón. Elabora una propuesta para determinar cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas. Puedes incluir gráficos o esquemas y operaciones. Al concluir, explícale a un familiar, a tu profesora o a tu profesor qué procedimientos empleaste y qué resultados obtuviste. Por ejemplo, podrías emplear una operación
para hallar la cantidad de plantas que obtuviste en las 10 semanas. Y puedes decir lo siguiente: 10 por 4 es igual a 40. También podemos decir 10 veces 4 es 40. Ahora responde la pregunta: ¿cuántas plantas habrán sembrado en 10 semanas? Explica tu respuesta. Niños y niñas, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claro, en 10 semanas has sembrado 40 plantas. ¿Por qué? Al igual que Santosa y Alejandro, es momento de que elabores un listado de materiales y la cantidad de maceteros, tierras, semillas que necesitarás, así como también estimes el espacio que ocuparán en tu casa. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes. Puedes desarrollar el cuaderno de trabajo del área de matemática de tercer grado, las páginas 21 y 22. De la misma manera, también puedes desarrollar el cuaderno de trabajo de matemática de cuarto grado, con las páginas 19 y 20. Llegó el momento de evaluar mis aprendizajes. Representé diferentes situaciones con tapitas u otro material concreto, además de gráficos o esquemas. Utilicé diferentes estrategias de cálculo y expliqué cómo se relacionan entre sí. Expliqué las relaciones entre los procedimientos y los resultados obtenidos en los diferentes cálculos. Lo logré, estoy en proceso o debo mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos.